Hoy nos toca hablar sobre economía, estudios sociales. Es la cuarta unidad o la unidad número 4 de estudios sociales. Y es un tema que me fascina, así que espero no hablar de más. Eh, Esta es la última parte del tema de estudios sociales. Es un enfoque bastante completo. Hay mucha gente entrando, discúlpenme. Un enfoque muy completo a la economía, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Es un bonito momento para estudiar este tema porque acabamos de pasar un año que casi nos mata, ¿no es cierto? Incluyendo a la economía. Un año donde perdimos millones de trabajos en un mes, como 30 millones de empleos se perdieron en un mes. Eh, por ahí, el año pasado, a estas alturas, mucha gente había perdido su trabajo, la ciudad estaba cerrada, los vuelos estaban cerrados, las fronteras estaban cerradas, los restaurantes estaban cerrados. Y sin duda que económicamente hablando fue una experiencia de la que estamos saliendo apenas y gracias a Dios con vida, espero la mayor parte. Muchos perdimos una gran cantidad de nuestros recursos, si no es que todos, o de nuestros ingresos, mejor dicho. Pero aquí estamos, aquí seguimos y las cosas parecen ir para bien. Yo les soy honesto, yo me alegré cuando supe que el estado de Texas lo iban a abrir completamente. Les voy a explicar por qué. Yo soy una persona que me cuido, mi esposa y yo nos cuidamos muchísimo, usamos nuestras máscaras, si salimos a comer a algún lado, no entramos a ningún lugar que esté saturado de gente. Pero creo que esa es responsabilidad individual, no es responsabilidad del Estado cuidarnos, es nuestra responsabilidad, de usted. El Estado no tiene la culpa, no podemos seguir cerrando la comunidad, la economía, la ciudad, porque lo que la pandemia no pudo hacer, lo va a hacer la economía. Así que yo soy uno de los más felices porque el Estado se está abriendo. Y todos debemos cuidarnos, todos debemos actuar con responsabilidad, ¿no? No, el Estado no tiene que cuidarnos, nosotros tenemos que cuidarnos. No necesitamos policías para usar máscaras o para cuidarnos o para evitar el aglomeramiento. Digo, esa debe ser la actitud responsable de cada ciudadano aquí en Texas, de cada persona que vive en este estado. Y todo esto se presta para hablar de economía. Así que vamos a entrar en el tema. Ya los saludé, me gusta saludarlos, me gusta que me vean aquí, no porque se estaban perdiendo de mucho, pero porque para que vean que estoy aquí, que no es una grabación, que estamos aquí en vivo y a todo color, así como ustedes están haciendo el esfuerzo de estar ahí frente a sus dispositivos, igual aquí estamos nosotros también esperándolos. Desde las 2 de la tarde, porque tenemos varias clases, estamos aquí, así que qué bueno, qué bueno, qué bueno. Déjeme, voy a apagar la Muchas cámara. gracias, maestro. ¿Perdón? Muchas gracias. No, al contrario, Saraí, gracias a usted por el esfuerzo, por estar aquí. Y cada uno de ustedes, yo sé que tienen cosas que hacer, están cansados quizás, ya se acerca el fin de semana, tienen sus hijos, tienen muchísimas cosas en las que pudieran estar gastando o usando su tiempo. Sin embargo, están aquí y les va a dar fruto, estoy seguro. Voy a apagar mi cámara para empezar la clase a fondo. Me gusta hacer eso y concentrarnos en la... Así no tengo que cuidarme qué estoy haciendo, ¿no es cierto? Que así me puedo concentrar en lo que tengo que leer. Ok, señores. El objetivo o uno de los objetivos principales de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Para eso, la economía tiene que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados. El petróleo se va a acabar, la madera se va a acabar, la comida se acaba, los recursos se agotan, el agua se agota. Sin embargo, las necesidades humanas son ilimitadas, porque cada vez nacemos más, cada vez unos mueren y otros nacen. Y esto es un continuo seguir hacia adelante. Los recursos se agotan, pero el ser humano es ilimitado en sus necesidades. Por eso hace falta
que aprendamos a estudiar la economía, entendamos la economía para poder actuar de manera responsable. Cuando una persona, cuando un empresario decide asignar un recurso a un uso concreto, ¿verdad? Está contribuyendo de una manera muy significativa al progreso de todos. Y la economía estudia todos esos factores, todas esas relaciones. La ciencia económica también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción, desde donde se hacen las cosas, donde se siembran las cebollas, donde se siembran los melones, donde se recoge la cosecha, en la fábrica de muebles, en la fábrica de electrónicos, etcétera. ¿Verdad? La economía está vinculada a todo, está relacionada con todo el proceso de producción, ya sea de bienes o sea de servicios, aquellos que nos ofrecen el agua, que nos ofrecen la electricidad, que nos ofrecen la internet, desde la extracción de materias primas hasta el uso final por el consumidor. Todo ese proceso es parte de lo que es la economía y de lo que la economía estudia. Y vamos a aprender el día de hoy sobre la economía, porque es una parte fundamental de la prueba de GED de estudios sociales. Y como seres humanos debemos estar al tanto. Debemos conocer la economía para actuar de manera responsable. Ese conocimiento nos va a permitir entender qué es lo que pasa y no ser tan cándidos, por así decirlo, ¿qué sería? Eh, Tan inocentes y pensar que no podemos y que no debemos hacer nuestra parte en el desarrollo de la economía de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de este país que hemos decidido que nosotros adoptamos como nuestro país y que el país nos adopta a nosotros también. Muy bien. Esta es la unidad número 4. Muchas de las decisiones que tomamos todos los días están relacionadas con la economía. Qué come, qué viste, cuando pone gasolina, cuando le compra los útiles escolares a sus hijos, cuando compran ropa, pañales, comida. Estamos siendo parte, vinculándonos con la economía del lugar donde estamos viviendo. Por ejemplo, ganamos un salario, depositamos y retiramos dinero del banco, ojalá depositemos más del que retiramos. Hacemos compras y pagamos cuentas e impuestos. ¡Oy, oy, oy! Los impuestos en este país es lo más sagrado que hay. Usted puede insultar al presidente, puede quemarles la bandera y no le dicen mucho, pero no le deje de pagar los impuestos porque lo buscan hasta debajo de las piedras. Porque los impuestos son una parte fundamental de la economía en este país. Si no pagamos impuestos, entonces la economía va a sufrir gravemente y todo el país va a sufrir gravemente. La economía es el estudio de las decisiones relacionadas con la producción, con la distribución y el consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, muchos de nosotros debemos entender cómo funciona la distribución en el país. Contrario como sucede en otros países donde las tiendas tienen de comida, los supermercados tienen enormes bodegas al lado para estarse surtiendo de su bodega. En Estados Unidos las cosas no funcionan así. Hay una red de distribución que semanalmente, diariamente se está moviendo por diferentes supermercados, de tal forma que lo único que tiene el supermercado es lo que usted ve cuando entra, lo que está en los estantes, ¿verdad? Esa es la manera de trabajar aquí. Por eso cuando hay compras de miedo, como el año pasado con el papel higiénico, ¿se acuerdan? Y con el jabón de manos y con todas las cosas de limpieza, se agotaron de la noche a la mañana, no porque el sistema falló, no, es porque el sistema de distribución de bienes y servicios en Estados Unidos funciona como le explico, no hay almacenamiento, sino que este es un constante moverse. Mientras usted y yo estamos durmiendo plácidamente en nuestra casa, miles de camioneros, trabajadores están yendo por diferentes partes del país, dejando la comida que nosotros vamos a usar mañana. Así funciona la distribución aquí en el país. Al aprender sobre economía nos convertimos en mejores consumidores en cuanto a
cuándo y cómo hacemos uso de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Si usted es una persona preocupada, por la economía, usted va a actuar con muchísima responsabilidad, tal como yo tengo una esposa en ese sentido maravillosa, cuida nuestras finanzas de una manera muy especial. Ella, por ejemplo, compra las carnes en un lugar, compra las verduras en otro lugar, compra el pan en otro lugar, otras cosas las compramos en Costco una vez por semana, eh, eh, porque ella sabe dónde están las cosas más baratas. ¿Verdad? No podemos darnos el lujo de malgastar nuestros escasos o muchos recursos que pudiéramos tener. Tenemos que aprender a usarlos con responsabilidad, con conocimiento. Y el conocer la economía nos va a ayudar a ponerlo en la vida práctica. La economía es una parte muy importante de la prueba de estudios sociales y abarca el 15% de todas las preguntas. Solo el 15%, es no big deal en realidad, pero igual debemos aprender. Como sucede con otras secciones de la prueba de GED, la economía va a evaluar nuestra capacidad para interpretar textos y gráficos de distintos niveles de conocimiento mediante el uso de destrezas complejas de lectura y razonamiento. Una vez más aparecieron las palabras mágicas, destrezas complejas, de lectura y razonamiento. Dentro de los temas que vamos a ver en esta cuarta unidad está comprender la economía. ¿Cómo podemos observar nosotros en lo que acabamos de leer? El campo de la economía es tan amplio como la actividad humana en sí mismo, porque donde quiera que el humano va, ahí se mueve la economía. Ahí hay un intercambio de bienes, un intercambio de servicios por dinero, por diferentes posesiones. No pudiéramos vivir en este mundo si no estuviéramos al tanto de la economía, si no fuéramos parte de ese engranaje enorme de la economía. Y por eso, ¿verdad? La economía es una ciencia moderna que tiene que ver con nuestras vidas diarias, no solamente con las matemáticas o la física, sino con nuestra vida diaria. Comprender la economía será nuestro primer tema. Luego, causas y efectos múltiples, fascinante tema. Cómo un evento como la pandemia afecta a la economía y trae múltiples efectos. ¿Verdad? Hay un dicho que se dice por allá, por América Latina, que dice que cuando Estados Unidos estornuda, en América Latina nos da fiebre. ¿Qué significa eso? Que todo lo que pasa en la economía aquí en este país, y no solamente en América Latina, afecta a todo lo que sucede en el mundo. Por algo somos la nación más poderosa del mundo. Si usted no lo cree, imagínese, solo pregúntese, ¿por qué hay tanta gente tratando de llegar a Estados Unidos? ¿Por qué la gente se arriesga a enviar sus hijos solos para que crucen una frontera donde ojalá que solamente fuera la frontera, ¿no? Donde hay bandas criminales que se dedican al tráfico de personas, al tráfico de blancas, ¿verdad? Y los arriesgan. ¿Por qué si este no fuera el mejor país para vivir? ¿Por qué no se van a Venezuela? ¿Por qué no se van a Cuba? ¿Por qué no se van a Ecuador? ¿Verdad? Este es el mejor país del mundo, permítanme que se lo diga. Y yo no soy un loco que endioso el pelo amarillo o los ojos azules, pero es la verdad. Esa es la verdad de lo que estamos viviendo en este mundo. Así que causa y efectos múltiples va a ser una clase fascinante. Espero que podamos tocar esos dos temas el día de hoy, comprender la economía y causas y efectos múltiples. Y vamos a continuar entonces. Así que bienvenidos, abroches el cinturón que está en el lugar correcto. Comprender la economía. Antes de leer el texto en la pantalla, déjenme compartir con ustedes algunos conceptos importantes de la economía. Déjenme decirle, la economía no solamente es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia la forma en que los seres humanos administramos los recursos disponibles. ¿Verdad? La economía en términos generales es la ciencia que administra los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Por eso es una ciencia no solo económica, además es una ciencia social. Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo,
nos vemos obligados a administrar esos bienes para poder conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la forma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados para poder asignar y organizar los recursos que cada uno de ellos tiene. La economía también se centra en el comportamiento de los individuos, en su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que produce en los precios, la producción, la riqueza, el consumo, entre otros. Todos esos factores son importantísimos para poder entender la economía de esta gran nación. Nosotros no podemos aislarnos de una verdad tan importante, y menos si pretendemos alcanzar metas más altas y promovernos a mejores posiciones que obviamente cada uno de ustedes se merece. Rápidamente, ¿cuáles son los sistemas económicos que existen en este momento más famosos? Hay básicamente dos grupos. Uno de los grupos tiene que ver con que existe o no existe la propiedad privada. Es decir, estos dos grupos de sistemas económicos está determinado por la propiedad privada. Algunos la promueven, otros promueven lo contrario. Por ejemplo, tenemos las economías capitalistas. Estados Unidos es una economía capitalista. En las economías capitalistas, denominadas también libre o de libre mercado, son economías en que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. Es decir, en este país, cualquier persona que tenga iniciativa y que tenga los recursos puede poner un negocio. Que le vaya bien o que le vaya mal depende del plan que se planteó, depende de los estudios que hizo, depende un poco de la suerte también, de entrar en el momento correcto, en el momento justo. Pero recuerdo, tengo un amigo muy querido que empezó su negocio con muchas esperanzas, empeñó su casa que ya tenía pagada para poner un negocio y justo se vino la burbuja hipotecaria por allá del 2006, 2007, 2008, que fue el peor momento en que él pudo empezar un negocio de ese tipo. Es como empezar un negocio, por ejemplo, en enero del 2020, hubiera sido una de las decisiones más terribles, porque en marzo todo se cerró y los restaurantes fue lo primero que cerraron, ¿verdad? En esa época. Entonces, no todos tenemos garantizados el éxito, pero todos podemos emprender un negocio en un país con una economía capitalista, porque todos podemos ser parte del proceso dependiendo de nuestros recursos. A diferencia, una economía socialista, también conocida como economía de planificación central, en su estado más puro, ¿verdad? E ideal, exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales, que es un sueño es solo un pensamiento, es una frase solamente, porque en ningún país donde hay economías socialistas que han encontrado el éxito, como en los países escandinavos, en Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca, ni en esos lugares han logrado hacerlo, pero tienen su diferencia. Por ejemplo, ellos creen, por ejemplo, Europa, ¿no? Hablemos de Suecia particularmente. España ahí está tratando de entrar. Pero, por ejemplo, en Suecia está garantizada la salud, la atención hospitalaria, el cuidado médico, la alimentación, la educación. Incluso si usted vive en una montaña y su hijo no puede ir a clases porque vive muy lejos, el Estado le manda un maestro hasta la montaña, ¿verdad? Porque es un compromiso del Estado, porque es un país socialista, pero no en el grado más puro como lo presentamos en ese concepto de quitarle la propiedad privada a la gente, no.
Y existen los otros extremos como Venezuela, como Cuba, que después de ser países y naciones muy ricas, el haber caído en un estado socialista del siglo XXI y Cuba en un estado social marxista-leninista, lo llevó al caos, a la pobreza, a donde las clases, los ricos se desaparecieron, pero surgió una nueva clase de gente poderosa del partido comunista que se han perpetuado en el poder, en fin. Entonces, la economía capitalista y la economía socialista. También hay otro sistema que es el sistema conocido como el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones. Es una economía tradicional, más típico países pequeños en América Latina. La economía tradicional son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Se trata de países rurales y fundamentalmente agrícolas, donde no quiere decir que no tienen recursos, pero no los están explotando apropiadamente. O las economías autoritarias, que es lo peor, ¿no? Las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central, ¿verdad? Por ejemplo, una dictadura, ¿no? Como los tipos de dictaduras. Así que esas son las diferentes clases de sistemas económicos que hay. El sistema capitalista, el sistema socialista, del cual hay varios variantes, la economía tradicional y la economía autoritaria. Ok, habiendo puesto en claro eso y habiendo adelantado esos conceptos, déjenme ahora darle una leída al párrafo que tenemos aquí enfrente. La economía es el estudio de las maneras en que se intercambian bienes y servicios. Incluyen intercambios entre personas, grupos, empresas y gobiernos. El estudio de la economía toma ideas de la psicología, la ética y la historia en un intento de explicar y predecir comportamientos relacionados con la compra y la venta. Aprender a comprender la economía es esencial para captar el sentido de los comportamientos de las sociedades y de sucesos a escala mundial. Vamos a ver muchísimos ejemplos y vamos a empezar a ver en la vida práctica estos conceptos que hemos mencionado. Eh, eh, Hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos es un país capitalista donde el que puede invierte, donde el que puede comenzar un negocio comienza el negocio. De ahí hemos visto cómo gente que hay, muchos inmigrantes que han llegado con muy escasos recursos después de trabajar duro y ahorrar, ¿verdad? Dinero, han logrado poner sus empresas y les va bien. Conozco muchísima gente así, ¿verdad? Mucha gente que tiene abundantes recursos porque pudo abrirse campo en esta economía capitalista y, por así decirlo, tomar su pedazo de pastel, su pedazo de torta, ¿no? Y todavía la oportunidad está abierta para que otros emprendedores vengan. También, por ejemplo, he visto cómo personas con grandes capitales que han venido de Sudamérica, de México, de diferentes lugares, vienen e invierten en este país con toda libertad. De hecho, hay una visa, un tipo de visa para inversionistas. Si tú tienes $1 millón, era hace algunos años, no estoy seguro cuánto es ahora, pero si tú tienes $1 millón para invertir en este país, te dan los papeles sin mayor requisito. Una vez, claro, tienes que mostrar que tienes el dinero y que tienes un plan de inversión en Estados Unidos. Esa es la economía capitalista, donde todo el que puede invertir. Y en ese país nosotros vivimos. De eso somos parte. Muy bien. No todo es perfecto. No estoy diciendo que todo es perfecto. No todo es color de rosa, pero es mejor de lo que hay en otras partes, a mi manera de ver. Y yo le digo, yo he vivido muchos años y he visto muchas cosas, ¿verdad? Y le puedo decir desde mi perspectiva, respeto si alguien piensa diferente, pero creo que todavía este es uno de los mejores países para vivir. Está en el lugar correcto. Muy bien, vamos a empezar con nuestros ejercicios para ir entendiendo de manera práctica los conceptos que he compartido. Ok, en este segmento vamos a hablar sobre la micro y la macroeconomía. Antes de hacer el ejercicio, déjenme decirles qué son, qué es la micro y qué es la macroeconomía. La diferencia entre microeconomía y macroeconomía es que la primera, la microeconomía, habla de lo particular, mientras que la segunda del conjunto. En otras palabras, ¿verdad? La microeconomía tiene que ver
con empresas definidas, con familias definidas, la economía de un supermercado, la economía de una familia, la economía de un negocio, y la macroeconomía es la de la visión global, la que ve, por ejemplo, la que estudia la economía de Texas, por ejemplo, o la que estudia la economía de los Estados Unidos, o del continente, o de Centroamérica, o de un país, de un estado, ¿verdad? Al contrario, la microeconomía es la que estudia casos pequeños, casos determinados. ¿Cuál es la diferencia? Para ver la diferencia, basta con separar las palabras microeconomía y macroeconomía. La palabra macro y micro provienen del griego macro, que significa grande, y micro, que significa obviamente pequeño. Microeconomía es ver la economía en pequeño, ver la economía en una empresa pequeña, en un negocio particular, en una familia particular. Macro, que significa grande, es ver la economía en un estado, en un país, en un continente, es decir, desde una perspectiva mucho más amplia. Habiendo aclarado ese concepto, entonces les pido que por favor vean, lean el texto que está ahí arriba, analicen la gráfica, la tabla que tenemos ahí de información, vean las pistas de contexto y vean la pregunta. Y cuando tengan respuestas, que por favor pónganlas en el chat. Ok, déjenme. Vamos a leer, dice, la economía se divide en dos categorías principales, microeconomía y macroeconomía. Acuérdense, micro significa pequeño y macro significa grandote. La microeconomía abarca decisiones económicas que se toman en el aspecto personal o empresarial. Así tú tienes una empresa o en tu familia, o si decides ahorrar para comprarte, no sé, el par de zapatos Gucci que siempre has soñado, o el reloj que querías comprarte, o cosas menos triviales como un auto mejor para la familia, lo que sea. ¿Verdad? Eso es microeconomía cuando es de forma personal, y macro es lo empresarial. ¿Verdad? Esto incluye a las personas, los hogares, las empresas y las industrias. La macroeconomía estudia el comportamiento de una economía completa, ya sea de una ciudad como la ciudad de Dallas, que es enorme, o del estado de Texas, o de la región, o del país. La tabla ilustra algunas de las diferencias entre microeconomía y macroeconomía. Microeconomía, por ejemplo, en cuanto a la producción, cuántas botellas de jugo produce la empresa A. Macroeconomía, cuántos bienes y servicios se producen en los Estados Unidos. Es decir, el PIB, el Producto Interno Bruto. El valor de todo lo que se produce en Estados Unidos se llama PIB, como el refresco. Los precios, cuál es el precio de la botella de jugo. A nivel de macroeconomía, cuál es el Producto Interno Bruto. Ahí está justo, el PIB de los Estados Unidos. En cuanto a ingresos, cuáles son los salarios de los empleados de las empresas. En cuanto a macroeconomía, cuál es el total de los sueldos y salarios de los empleados en los Estados Unidos. En cuanto al empleo, cuántas personas trabajan en la empresa A. Y en cuanto a macroeconomía, ¿cuál es la tasa de desempleo en los Estados Unidos? La pregunta es la siguiente: ¿cuál de las siguientes es un ejemplo de microeconomía? Y la mayor parte de ustedes eligieron la correcta, la B. Una lata de jugo de naranja congelado cuesta $2.09 en el supermercado. Eso es microeconomía porque está refiriéndose a una sola lata, que es lo que normalmente compra, digamos, una familia como su servidor, que solo vivimos mi esposa y yo. Y ocasionalmente tenemos aquí a los nietos, no ocasionalmente, casi todos los fines de semana, y nos gusta, ¿verdad? Tenerlos aquí. Así que escogieron bien, ¿verdad? Los Estados Unidos produjeron más naranjas. No, eso es macroeconomía. Las naranjas son uno de los cultivos primarios de Florida, también entraría dentro de lo que es macroeconomía porque está analizando todo el estado. ¿Verdad? Se exportan millones de galones de jugo de naranja cada año, también tiene que ver con macro y no con micro. Y la pregunta era sobre microeconomía. Perfecto, estamos muy bien. Continuamos con nuestro avance.
Ok, ahí está la respuesta, no hay ni que leerla, ya está más que justificada. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Este es un artículo muy interesante relacionado eh, eh, con el poder adquisitivo, con la oferta y la demanda. Van a ver, quizás hay unas palabras que tal vez sean nuevas para algunos de ustedes. Si hay alguna palabra que no entienda, pregúntemela y yo voy a intentar contestársela. Si entiende todo, está perfecto. Les voy a dar entonces unos minutos para que hagan la lectura, no la lectura, el análisis. Ah, profesor, en el último párrafo dice, ¿y ningún otro vendedor de termina en pepinos o todavía le falta un poquito más al párrafo? No, termina ahí. No, perdón, déjame. En el último párrafo dice, si el gobierno termina con lo siguiente, si el gobierno no aplica regulaciones, este vendedor puede imponer el precio que quiera para vender sus pepinos. Hasta ahí comienzan las preguntas. Sí, perdón, no había mirado al otro lado, lo siento. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Muy bien. Yo quiero leer con ustedes este párrafo, porque este párrafo es muy importante eh, para entender algunos sucesos dentro de la economía. Dice, un mercado es un lugar o una infraestructura en la que se produce el intercambio de bienes y servicios, en un sentido. En el sentido más literal, un mercado es un lugar físico en donde se compra o se vende algo. Por ejemplo, un mercado de agricultores, etcétera. Un supermercado, una panadería, etcétera. Para los economistas, un mercado no es necesariamente un lugar físico, desde la perspectiva de la economía, sino una estructura en la que los vendedores y compradores son libres de comerciar entre ellos, tal como la estructura que tenemos en Estados Unidos. Usted ve, por ejemplo, hay empresas enormes vendiendo sus productos, pero también está el señor con la carreta que vende elote con chile y con mayonesita, ¿verdad? Afuera del supermercado. Entonces, todo ese contexto, todo ese ambiente es un mercado. Es un, no es un lugar específico, sino la estructura económica que le permite al que vende flores en la esquina, al que vende globos en la esquina, al que tiene la panadería, al que tiene la farmacia, ¿verdad? Todo eso, toda esa estructura que contiene esa gran variedad de vendedores se le llama entonces un mercado. Ok, para los economistas un mercado no es necesariamente un lugar específico, sino una estructura en la que vendedores y compradores son libres de comerciar entre ellos. Usted puede ir a comprar donde quiera, ¿verdad? Puede ir a la tienda de Juanita o a la de Paquita, o puede ir a otro supermercado más grande, o puede ir a Costco, o puede poner la gasolina donde quiera. Todo eso es el mercado. Esta libertad de los vendedores y compradores lleva a los bienes iguales, lleva a que los bienes iguales tengan precios similares. ¿Qué es lo que regula el precio de una gasolinera? Se lo digo porque un hijo mío trabajó hace muchos años en una gasolinera y ellos estaban pendientes de los precios de las gasolineras a varias millas a la redonda, porque no querían ponerse en una situación que no fuera competitiva. ¿Qué es lo que genera entonces el precio y ¿verdad? El mercado, la estructura de mercado que hay alrededor? Por ejemplo, los vendedores de pepinos en un mercado de agricultores, para verlo desde una perspectiva más micro que macro, ¿verdad? Tenderán a vender los pepinos a precios similares. ¿Por qué? Porque si uno los pone muy caros, la gente no es tonta, la gente va a ir a comprar donde están más baratos. La competencia entre los vendedores impide que el precio de los pepinos suba demasiado. Los vendedores saben que si aumenta demasiado el precio, sus compradores optarán por otros vendedores que tengan precios más bajos. Algunos vendedores pueden agregar incentivos para convencer a los compradores de que compren su producto, su producción o producto. En este caso, por ejemplo, un vendedor que tiene pepinos a un precio un poco más alto podría incentivar a los compradores y les regala un tomate por cada compra de pepinos. Al final es casi lo mismo, ¿no? Ok, algunos mercados no son competitivos, sino que tienen monopolios. ¿Qué significa eso? Que un grupo chiquito de negocios o personas tiene controlado el mercado.
digamos que alguien, en vez de dejar que los agricultores vayan a vender los pepinos al mercado, primero compran todos los pepinos, compran toda la producción, ¿verdad? Y ellos son los únicos que pueden venderlo. ¿Qué poder les da eso? De venderlo al precio que quieran, porque si no los compras a ellos no lo vas a encontrar en ningún lado. Eso se llama monopolio. En este caso a nivel micro, pero también hay grandes monopolios a nivel macro, a nivel desde una perspectiva global. El Estado ha tenido que demandar a Apple, por ejemplo, la compañía de las computadoras, a Google, a Yahoo, y ha tenido que meterles juicios porque ellos han querido controlar el mercado, ¿verdad? Y de esa manera encarecer los precios. Entonces, eso es el monopolio. Si en el mercado de agricultores, por ejemplo, hay un solo vendedor de pepinos y ningún otro vendedor de pepinos consigue tener un puesto en el mercado, el primer vendedor puede formar un monopolio. Si el gobierno no aplica regulaciones, este vendedor puede imponer el precio que quiera para vender sus pepinos, ¿verdad? Y algunas personas lo hacen, ¿verdad? Y algunas empresas lo hacen, pero gracias a Dios eso es controlado, tienen controles, ¿verdad? Desde el gobierno. Pero cuando este país comenzó, las cosas no eran así. Por eso Rockefeller hizo todo el dinero que hizo. Por eso el fundador de Wells Fargo, ¿verdad? Hicieron todo el dinero que quisieron. Porque antiguamente, cuando el país estaba en sus albores, estaba comenzando, no había ese tipo de controles. Y uno solo era el dueño de las líneas de ferrocarril, otros eran dueños de toda la producción de carbón, otros eran dueños de la producción de gas y ponían los precios que querían, lo que se les antojaba. Y se hicieron millonarios de la noche a la mañana, hasta que se hizo legislación al respecto, ¿verdad? Y se les pudo perseguir. Que de eso estamos hablando, ¿no? De el mercado, de la estructura del mercado y la necesidad que haya de que no haya, es decir, de evitar el monopolio. ¿Cuál de las siguientes opciones mantiene los precios de los bienes iguales aproximadamente en el mismo nivel de mercado? Todos, creo yo, contestaron la respuesta correcta. La competencia entre los vendedores, la respuesta A. Número 3. Mira, ¿cuál de las siguientes opciones, ya va, ya no importa, ya ustedes ya habían contestado. ¿Cuál de las siguientes opciones describe qué condición puede crearse un monopolio? La respuesta es C. Cuando una empresa vende un bien o un producto que no tiene buenos bienes, que no tiene buenos bienes o productos sucedáneos, se impide que otras empresas ingresen a ese mercado, ¿verdad? Por lo tanto, las condiciones para crear un monopolio. Dicen, no, nosotros podemos ofrecer mejor producto y entonces esas empresas empiezan a comprar otras empresas pequeñas y si no las quiebran, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo? Cuando Home Depot, antes de que Home Depot entrara al mercado, que fue por ahí, así a nivel nacional, comenzando a finales de 1900 y algo, 1900, ¿qué será? 1902, 1903. Antes de eso habían muchísimas ferreterías pequeñas. Antes de Lowe's habían muchas ferreterías pequeñas en diferentes lugares. Todavía hay, han subsistido algunas pocas, no muchas, pero antes había en cada esquina, en cada vecindario, había una ferretería, ¿verdad? Y uno conocía al dueño y el dueño lo conocía a uno y ya lo miraban de lejos y ya le tenían listo el producto. Pero ¿qué pasó con estas compañías enormes? Empezaron a quebrar este montón de compañías pequeñas. Muchas de ellos las compraron y las cerraron. ¿Para qué? Para de alguna manera ejercer el control de mercado. Pero gracias a Dios que se crearon otros negocios que compiten también. Muy bien. Vamos a ir al siguiente ejercicio.